Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saludos, mis queridos. Soy Creón del Servicio Magnético. For those who are not here, let me set the stage yet again. Para aquellos que no están aquí, permítanme contarles del lugar. Again, we are on the island of Rapa Nui. Nuevamente, estamos en la isla de Rapa Nui. The wind is blowing, El viento está soplando and those listening are sitting in the grass in front of me. y aquellos que están escuchando están sentados sobre el pasto frente a mí. The sun is not shining at the moment, El sol no está brillando, no está visible en este momento. and so it is cooler. Y entonces está un poco más frío. We sit in front of ancient ruins Y nos sentamos frente a ruinas ancestrales that are slightly different from the Moai statues that we have seen before. que son algo distintas de las estatuas de Moais que hemos visto. This one honors the feminine. Esta en particular honra a lo femenino. The channeling will not be long. La canalización no será larga. There are 2 or 3 main things I wish to say. Hay un par de cosas que me gustaría decir. I wish to ask the ancestors' permission Y me gustaría pedirle a los ancestros in permiso this sacred place en este lugar sagrado to reveal truth. para revelar verdad. This is the kind of channel you will listen to later. Este es el tipo de canalización que escucharías luego, después, Much later. mucho más This is the kind of channel, adelante. if preserved, Este es el tipo de canalización que si es preservada, many will hear in validation of what is to come. muchos escucharán como validación de lo que vendrá. The Rapa Nui are grander than they think. Los Rapa Nui son mucho más grandiosos de lo que ellos piensan. What I say is not meant to change their history, Lo que voy a decir no tiene la intención de cambiar su historia, but instead to add to it, sino más bien agregarle a ella. to show that it's grand beyond what they think. Él tiene la intención de mostrar que es más grandiosa de lo que piensan. I said that there were civilizations before on this island. He dicho que hubo civilizaciones antes en esta isla, Those civilizations were Rapa Nui. y esas civilizaciones fueron Rapa Nui. Their ancestors were the first ones here. Sus ancestros fueron los primeros aquí. Now listen, Y ahora escuchen. they did not come from the mainland. Ellos no provenían de la tierra They principal, did continente. not come from Tahiti or any other Polynesian place. No venían desde Tahiti o ningún otro lugar de la Polinesia, They came from Lemuria. sino que provenían de Lemuria. The magic of the island contains the source, La magia de la isla contiene la fuente, direct from the breakup, as we say, of the Lemurian energy. directamente proveniente de la ruptura, como lo decimos, de la energía lemuriana. This is not hard to imagine, Esto no es algo difícil de imaginar, that there were civilizations here before their reported history. de que existiese civilización aquí antes de su historia registrada hasta ahora. Right now on the planet, this is being discovered in other continents. Justo ahora en el planeta esto está siendo descubierto en otros continentes, As far away as Bulgaria, incluso tan lejanos como Bulgaria, as close as the Yucatan Peninsula, tan cercanos como la península de Yucatán. they are discovering pyramids and ruins Allí están descubriendo pirámides y ruinas that does not reflect their immediate history. que no refleja su historia inmediata. There are things on this island yet to be discovered, Hay cosas en esta isla todavía por ser descubiertas, not just more statues. no simplemente más estatuas. And when they discover the temples, Y cuando descubran los templos, they will realize that those do not reflect their history or culture. se darán cuenta de que estos templos no reflejan su historia o su cultura. And they may scratch their heads and say, who was before us? Y puede que se pregunten entonces quiénes estaban antes de nosotros. And the answer is other Rapa Nui. Y la respuesta es otros Rapa Nui. Is it possible, Es listen, posible, escuchen, that other Rapa Nuis actually didn't make it? de que otros Rapa Nui realmente no lo lograsen, That their wars were almost complete?
que sus guerras fueron casi completas. And with only a few left, they rebuilt and started again. Con muy pocos que quedaron vivos para reconstruir y comenzar de nuevo. Only to go through the same human cycle yet again. Y solo para luego comenzar y recorrer el mismo ciclo humano una vez más. And perhaps destroy themselves. Y quizás destruirse a sí mismos. And that the Rapa Nui history as reported today Y que la historia de Rapa Nui, como está registrada y se reporta hoy, is very different es muy distinta. because they made it. Porque ellos sí lo lograron. They developed a consciousness that saw the issues Ellos desarrollaron la conciencia que atendió los asuntos and solved the puzzle as best they could. y que resolvió el rompecabezas de la mejor manera que pudieron. A time of war became a time of peace. En los tiempos de guerra se convirtieron en tiempos de paz. Systems that tried to solve the differences that families had, Sistemas que intentaban resolver las diferencias que tenían las familias, that tribes had. que las tribus tenían. For over 100 years, they had the peace that they desired. Por más de 100 años tuvieron la paz que deseaban. And with the three civilizations that had been here, they were the only ones to figure it out. Y con las 3 civilizaciones que habitaron este lugar o que estuvieron aquí, ellos fueron los únicos que lograron hacer esto. Their history is a higher consciousness Rapa Nui. Y su historia es una historia de una conciencia Rapa Nui más alta. That's the first part of the message. Y esa es la primera parte del mensaje. Now I want to enhance this Ahora quiero completar o mejorar o ampliar esto with a story. con una historia. History is passed with stories. La historia se pasa mediante historias. I would like to tell you the story Y me gustaría contarles entonces esta historia. of coming to Rapa Nui. La historia de la llegada, de venir a Rapa Nui. The story is already told by the Rapa Nui. Esta historia ya es contada por los Rapa Nui. But here is what they do not recognize. Pero aquí está lo que ellos no reconocen o no ven. The dates are wrong. Las fechas no son las correctas. The first ones to come here Los primeros en llegar aquí, with the stories that are told by the Rapa Nui en las historias que cuentan los Rapa Nui de hoy, represent a time before the Egyptians built their pyramids. representan tiempos más antiguos que el tiempo en que los egipcios construían sus pirámides. Their story says that a dream happened Su historia dice que ocurrió un sueño on Lemuria. en Lemuria, And the dream was that there was an island. y el sueño decía que existía una isla, And this island could be place where they would develop. y esta isla estaba ubicada en un lugar donde podían desarrollarse, Because Lemuria was sinking. pues Lemuria se estaba hundiendo. Place that they could come. Es un lugar entonces al que podían ir, As the story goes, y conforme avanza la historia, it was a vision. es una visión, Only a vision. era una visión, solo una visión. And so many came Y entonces muchos vinieron in a ship, en un barco, as many as 7, y tantos como 7, to check it out. para mirarla, revisarla. And they found Rapa Nui. Y entonces encontraron Rapa Nui. Now that's the story. Y así habla la historia. I want to enhance it a bit. Y me gustaría completarla, mejorarla, ampliarla un And I poco. want to present something that very few have thought about. Y quiero presentar algo que muchos pocos han pensado. I'll call it connecting the dots. Y lo llamaré conectando los puntos. It's not a long story. Y no es una historia larga. The story of Lemuria is the creation story of the planet. La historia de Lemuria es la historia de la creación The del planeta. Pleiadians came from the stars Los pleiadianos provenían de las estrellas and gave their seed to this planet. y entregaron su semilla a este planeta. And the planet was seeded in many places. Y el planeta fue sembrado o se colocaron semillas en varias partes, With grace and love and divinity con gracia y amor y divinidad, from a race from the galaxy that helped humanity. de parte de una raza de la galaxia que ayudó a la humanidad. In science, it is responsible for the 23 sets of chromosomes instead of 24 like the immediate apes have.
En la ciencia, o en términos de ciencia, ellos fueron responsables por los 23 cromosomas que tenemos en lugar de los 24 que tienen los no homínidos, los anteriores a los homínidos. Science calls it the missing link. Los científicos lo llaman el eslabón perdido. Humans are different than all of the other animals in their DNA structure. Los humanos son distintos de todos los otros animales en el reino animal. On Lemuria, En Lemuria it was different. era distinto. An island, a large one. Una isla muy grande. When the mountain was out of the water, Cuando la montaña estaba totalmente fuera del agua, pushed up by a magma bubble, empujada por una burbuja de magma, much like was the history of Yellowstone Park similar a la historia del parque Yellowstone, in the mainland of the United States, en el continente, la parte continental de los Estados Unidos. the mountain was enormous. Entonces la montaña resultaba ser algo enorme. Now here is where the story starts. Y aquí es donde la historia comienza. Sit for a moment and listen to Uncle Cryon. Siéntense por un momento y escuchen al tío Crión, o Cryon. Thousands of years, Lemurians lived in peace. Por miles de años los lemurianos vivieron en paz. They had instructions from the Pleiadians. Tenían instrucciones de parte de los pleiadianos. Dear ones, the Pleiadians did not come and leave. Mis queridos, los pleiadianos no vinieron y luego se fueron. The premise we have given before La premisa que hemos entregado antes will ask you to connect the dots today for validation. les pide esa misma que conecten hoy los puntos para la validación. And the premise was that the Pleiadians taught humanity certain things. Y la premisa es que los pleiadianos le enseñaron a la humanidad ciertas cosas. It was up to humanity with free choice how they could get along or not. Era algo que dependía de la humanidad, de su libre albedrío, el que se llevaran entre sí o no. But parents teach children certain attributes Pero los padres le enseñan a sus hijos algunos atributos before they push them out into the world. antes de empujarlos o impulsarlos hacia el mundo exterior, hacia And afuera. then the children are on their own. Y luego de esto ya los hijos están por su cuenta. Pleiadians taught humanity the basics and more. Los pleiadianos le enseñaron a la humanidad lo básico, lo fundamental y más. They taught them about biology, Le enseñaron sobre biología and they taught them about the stars. y le enseñaron sobre las And estrellas. this was Lemuria. Y esto era Lemuria. Slowly the Pleiadians withdrew the knowledge, Lentamente los pleiadianos retiraban su conocimiento and humanity was on its own. y con ello la humanidad pasaba a estar por su cuenta. The island started to sink. Y la isla comenzó a hundirse. Not fast, No fue algo rápido, but enough to cause concern. pero lo suficientemente rápido para causar preocupación. Now listen. Ahora escuchen. All of the settlements and the villages were on the coast. Todas las pueblos, las villas estaban sobre la línea de costa. That's where the fish was. Ahí es donde estaba el That's pescado. where the food was. Ahí estaba la comida, el That's where alimento. the cities were. Ahí estaban ubicadas las The ciudades. tops of the mountains were for ceremony, La parte alta de las montañas era para ceremonias, just like all the other islands even today. de la misma forma en que ocurre en las otras islas, incluso hoy. As the island sunk, the settlements were covered. Y conforme la isla se hundía, entonces los asentamientos desaparecían. The Lemurians scrambled up the hills. Y entonces los lemurianos iban torpemente avanzando hacia arriba, hacia las montañas, They took everything they could y llevaban consigo todo lo que pudieran, as they watched the water engulf their villages. conforme observaban cómo el agua tomaba sus asentamientos y sus villas. If you ask a scientist about the sea level Si le preguntan a algún científico sobre el nivel del mar thousands of years ago, hace miles de años, they will tell you it was lower. les dirán que era más bajo. Is it possible, even here in Rapa Nui, Es posible que incluso aquí en Rapa Nui that you might find evidence of the civilization just offshore? que encuentren evidencia de civilización justo más allá de sus costas. The water levels are higher today in general. Los niveles del mar, solo de los océanos, son más altos hoy en general. I just gave you a hint where to look.
Les acabo de entregar una pista de dónde buscar. The Lemurians continued to go up. Los lemurianos continuaron ascendiendo, Their mountain was sinking. subiendo por su montaña conforme ésta se seguía hundiendo. Took over 3 years to submerge to the place where it is today. Tomó más o menos 3 años que se sumergiese hasta el lugar o el nivel en el que está hoy. That is still very fast in geological time. Eso aún así es muy rápido en términos geológicos, en But tiempos geológicos. even today in Hawaii, Bueno, incluso hoy en Hawái there is activity that is very quick. hay actividad que ocurre muy rápido. The Lemurians were frightened. Los lemurianos estaban impresionados, asustados. Now they had no villages and no cities, Ahora no tenían villas, pueblos y ciudades, but they could still fish. pero podían todavía pescar. They survived, Sobrevivieron and the island continued to sink. y la isla continuó hundiéndose. And this is where they started to have the visions. Y allí es cuando comenzaron a tener las visiones. Where could they go? ¿A dónde podían ir? The island may disappear under the water and they would all perish. La isla podía llegar incluso a desaparecer bajo las aguas y en ese caso todos morirían. Where could they go? ¿A dónde podían ir? Visions are intuition. Las visiones son intuiciones. However, they are multidimensional. Sin embargo, estas son multidimensionales. And there are places here in Rapa Nui Y hay lugares aquí en Rapa Nui that are que multidimensional, son multidimensionales, caused from magnetic anomalies, causados por anomalías magnéticas, which would create small portals of energy, lo cual crea pequeños portales de energía, which would literally connect to other parts of the earth. lo cual literalmente conecta con otras partes de la Tierra. The vision La visión was about Rapa Nui, tenía que ver con Rapa Nui, an island much like they were used to, una isla similar a la que estaban acostumbrados, a dream. un sueño. Did it exist? ¿Existía? They put together the party Entonces reunieron al grupo, of those who would try to find it. aquellos que tratarían de encontrarla. Did it exist or not? ¿Existía o no? How far away was it? ¿Qué tan lejos estaba? How would they know how to get there? ¿Cómo sabrían cómo llegar a Now, ella? this is where I want you to pay attention, Y aquí es donde quiero que presten atención, because we're almost done with the story. pues estamos por terminar esta historia. Indeed, they got into their little ship, Y de hecho se subieron entonces a su pequeña embarcación, which wasn't more than a canoe that was large. que no era más que una canoa grande, larga. Remember, the Lemurians did not travel very far, Recuerden que los lemurianos no viajaban muy lejos, only around their mountain. solo alrededor de su montaña. They did not have a large ship. No tenían barcos o embarcaciones grandes. They had not developed the art of sailing with wind. No habían desarrollado el arte de navegar con velas o con viento. Only small sails, Solo pequeñas velas, following the currents, siguiendo las corrientes, navigating the best they could. navegando lo mejor que podían. And they found Rapa Nui. Y encontraron Rapa Nui. Against all odds, perhaps. Contra todas las posibilidades o probabilidades, Small quizás. little dot of land Un pequeño punto de tierra in the southern hemisphere. en el hemisferio sur. In the southern hemisphere. En el hemisferio sur. Now, what happened next is where I want you to connect the dots. Ahora, lo que ocurrió a continuación es donde quiero que conecten los puntos. When they found Rapa Nui, Cuando encontraron Rapa Nui, they went back to Lemuria to tell them. ellos regresaron a Lemuria a contarles. Here is the question of the day. Y aquí está la pregunta del día. How did they know how to get back? ¿Cómo supieron cómo regresar? And you would say, well, that's easy. Y dirán, bueno, es muy They sencillo. navigated by the stars, of course. Navegaron siguiendo las estrellas, por And supuesto. I would say to you, oh, really? Y yo les diré, sí, seguro, ¿realmente? Have you looked into the sky, North American? ¿Has visto el cielo aquí, norteamericano? There's not one star you recognize. No hay ninguna estrella que reconozcas. Nothing. Nada.
They're in Rapa Nui, about ready to go back. Ellos estaban en Rapa Nui ya listos para regresar, They look into the stars miraron a las estrellas and recognize nothing. y no reconocían nada. Or do they? O sí lo hacían. And this is the connection of the dots I want to make today. Y esta es la conexión de los puntos que quiero realizar hoy. They had never been to the southern hemisphere. Nunca habían estado en el hemisferio sur. Listen, Escuchen. they knew all about the stars. Pero sabían todo sobre las estrellas And there's del only hemisferio sur. one way they would know, Y hay solamente una forma en que podían saber. and that is from those who had taught them from the Pleiadians. Y es a partir de aquellos que les enseñaron, aquellos pleiadianos. One of the first major validations Una de las primeras o más importantes of validaciones, knowledge that was given outside what a human being could know by themselves. conocimiento que fue entregado más allá de lo que algún ser humano podía saber. They navigated back across the equator, Navegaron de regreso, cruzando el Ecuador, where the skies change donde los cielos cambian and the stars were more familiar, y las estrellas se volvían más familiares. and went right back to Lemuria. Y lograron llegar de vuelta a Lemuria. Came right back here. Y volvieron nuevamente aquí. How many times? ¿Cuántas veces? Who knows? ¿Quién sabe? Navigating to stars they've never seen. Navegando estrellas que nunca habían visto. You see, ¿Puedes ver? the Rapa Nui are far grander than you think. Los Rapa Nui son mucho más grandiosos de lo que piensas. They came here with advanced information. Llegaron aquí con información avanzada. And some of that is discoverable later Y algo de esto es descubrible más adelante on this island. en esta isla. You're not done discovering. No han terminado de descubrir. You've been patient Han sido with the pacientes story from Uncle Cryon. con la historia del tío Crión o Crayon. I'm sure there'll be more. Y estoy seguro que habrá más. And so it is. Y así es.